Contabilidad, base legal, aspectos fundamentales, derechos, obligaciones y mucho más en tus primeras bases contables. Bienvenido a nuestro canal. Aquí aprenderás todo lo que como empleado o empleador debes conocer. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión abordaremos el tema IS, AFP e impuestos sobre la renta para aquellas personas que reciben un salario. Y en esta ocasión este tema se vuelve muy interesante porque tenemos la presencia de una invitada muy especial, la cual es la licenciada Rina Eraida Fuentes de Rubio. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de su perfil profesional. Es maestra en Dirección Estratégica de Empresas, licenciada en Contaduría Pública, en estudios en el área de formación pedagógica, experta en tutorías virtuales, cursos, normas internacionales de información financiera completas y las normas internacionales de información financiera para las pymes. También normas internacionales de auditoría, sistema de control interno COSO, COSO-RM, en organizaciones y constituciones de sociedades mercantiles en El Salvador. También cuenta con legislación laboral, tributaria y mercantil, utilización de software libre y de pago para ofimática, cursos en materia de actualización y creación de currículos, herramientas para la educación virtual, manejo y creación de cursos en línea. Dentro de su experiencia laboral, cabe mencionar presentación de servicios contables y consultorías en materia legal y técnica aplicable a la contaduría, gerencia administrativa y dirección del talento humano. También cuenta con docencia en el área contable, mercantil, laboral, tributaria y financiera a nivel superior. Le damos la bienvenida a este tema que se estará impartiendo en este nuevo video. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a su canal informativo Primeras Bases de Contabilidad. El día de hoy traemos un tema muy importante y necesario que todo empleador y empleado debe conocer. Es retenciones, IS, AFP e impuestos sobre la renta en El Salvador. Conocer este tipo de conceptos es muy vital para poder prescindir o conocer en qué afecta el monto que se recibe mensualmente a cambio de la prestación de sus servicios. Para poder darles a conocer ese tema, contamos con una invitada muy especial, licenciada en Contaduría Pública. Ella es la licenciada Rina Eraida Fuentes de Rubio, quien compartirá con nosotros sus conocimientos acerca de este tema. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El tiempo es suyo. Buenas tardes, estoy muy agradecida por la invitación. Espero que este tiempo que vamos a compartir sea de mucho provecho y que el aprendizaje sea significativo. Muy bien, vamos a iniciar esta sesión hablando sobre este tema que es de mucha importancia para todas aquellas personas que están percibiendo un salario, es decir, aquellas personas o aquellos empleados que tienen permanencia dentro de las empresas. Es por eso que vamos a abordar el tema de retenciones IS, AFP e impuestos sobre la renta en El Salvador. Iniciaremos conociendo un poco en qué consiste el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Esta es una entidad gubernamental responsable de ofrecer servicios de salud y prestaciones a los trabajadores. Recordemos que el IS es una institución autónoma que está encargada o que su misión principal es garantizar los servicios de salud a todos los trabajadores y trabajadoras. Su objetivo es proporcionar una buena atención médica y garantizar el bienestar de los asegurados y sus familias. Podemos recordar, podemos hacer un análisis e identificar, ¿verdad?, aquellos avances que ha tenido el Seguro Social para poder prestar su servicio de manera eficiente. Vamos a continuar conociendo cuáles son los servicios que se pueden recibir como usuario del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Ofrece la cobertura médica y previsional a la que se hace acreedor el afiliado y su grupo familiar, esposa o compañera de vida e hijos. Cada uno de ellos pues tienen su trámite, ¿verdad? Para poder optar y así gozar de la cobertura médica a la que hace referencia esta información. Comprende los riesgos cubiertos tanto por el régimen de salud, que sería seguro de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales, y también el régimen de invalidez, vejez y muerte. El IS como entidad de derecho público responde a los fines de la seguridad social, cubre los riesgos profesionales y comunes a los que están expuestos los trabajadores. La seguridad social es un derecho que tenemos todos los salvadoreños, todos los ciudadanos, y tal como lo establece la Constitución de la República de El Salvador, en la medida que el patrono afilia a sus empleados en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es esta institución la que se encarga de garantizar pues este derecho tan importante. Entonces significa que si no lo afilia en el IS, es él quien tiene que cubrir con todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Con todos los beneficios y todas las prestaciones que se garantizan en el IS. Ahora vamos a pasar a otra entidad que es muy importante y es administradoras de fondos de pensiones conocidas como AFP en nuestro país. Estas son entidades financieras privadas que gestionan los fondos de pensiones de los trabajadores. Es decir, que a diferencia del IS, esta institución sí tiene pues un carácter jurídico privado, ¿verdad? Su función es asegurar la jubilación de los afiliados mediante la acumulación y administración eficiente de ahorros. Hace referencia a esta parte, ya que la AFP invierte, ¿verdad? Estas cotizaciones para poder generar rentabilidad y esa rentabilidad es la que nosotros percibimos en los estados de cuenta cuando han estado pues en funcionamiento, ¿verdad? Han estado pues haciendo la inversión correspondiente. ¿Cuál es la importancia de las cotizaciones? Estas brindan un sistema de seguridad social que protege al trabajador tanto en vida, en este caso, pues, gozando, ¿verdad?, de los derechos de salud, como al momento de su retiro, ya en ese caso, pues, hablamos de pensión. Luego nos dice, no cotizar puede llevar a no tener acceso a servicios de salud necesarios y a no contar con un ingreso durante la vejez, lo cual afectaría significativamente la calidad de vida. Cuando uno está joven, cuando uno va iniciando su vida laboral, considera que las retenciones se vuelven una carga financiera. Y uno dice, pues no, si yo estoy joven, no me enfermo, no voy a necesitar ir a pasar consulta, pero es necesario realmente, ¿verdad? Realizar los aportes necesarios para poder contar cuando ya tengamos una edad, ¿verdad? En la que las enfermedades pues pueden llegar y podamos optar por estos beneficios, ya que costear medicamentos, consultas médicas con fondos propios puede resultar pues bastante alto, ¿verdad? Y pues ya no tenemos también las fuerzas para estar trabajando, es por eso la importancia de las cotizaciones. ¿Cuáles son las leyes relacionadas con el IS? La ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social regula la afiliación, beneficios y obligaciones, tanto de empleadores como de trabajadores. Esta ley establece mecanismos de atención en salud y pensiones para los asegurados, fortaleciendo así la seguridad social del país. Ese es el deber ser de la ley, ¿verdad? Establecer cuáles son aquellas pautas que tanto el Seguro Social como los empleadores van a realizar o van a ejecutar para poder garantizar, ¿verdad? Que esas cotizaciones pues se conviertan en beneficios para los afiliados a este régimen. Artículo 33.
Las cuotas de los patronos no podrán ser deducidas en forma alguna de los salarios de los asegurados. El patrono que infrinja esta disposición será sancionado con una multa de 100 a 500 colones, sin perjuicio de la restitución de la parte del salario indebidamente retenida. Eso lo encontramos en el artículo 33 de la ley del IS. Veamos, en este caso nos está diciendo que el patrono no puede trasladarle al empleado la cuota que le corresponde a él por ser patrono. Es decir, no puede retenerle el porcentaje que le corresponde al empleado y también pues de alguna manera, ¿verdad? Retenerle la cuota que le corresponde a él como patrono. Eso es lo que nos está diciendo. Y la sanción es una multa que va desde 100 hasta 500 colones. Y de igual manera nos indica que el patrono tiene que retribuirle la parte pues del salario que le retuvo de manera indebida. Leyes relacionadas con la administradora de fondos para pensiones. Está regulada por la Ley de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley de Pensiones. La vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias en forma mensual al sistema por parte de los trabajadores y los empleadores. Sabemos que con la entrada en vigencia de la planilla única, pues se hacen de una sola vez, ¿verdad? Las planillas. Y de esa manera, pues evitamos prácticas indebidas como se dieron en años anteriores, en los que se le afiliaba en el Seguro Social, pero no se les retenía AFP. Entonces, hubieron muchas personas que se quedaron sin sus cotizaciones, ¿verdad? Hubieron también muchos casos en los que el patrono tuvo que cancelar esas cotizaciones, aunque el empleado ya no estuviese trabajando con él. Fueron muchas situaciones las que se dieron y con estas reformas que han habido, pues ahora se les retiene tanto IS como AFP, pues eh, en cada uno de los periodos que corresponde. Veamos el artículo 13 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Estas leyes garantizan que los trabajadores puedan acceder a sus fondos de pensiones una vez cumplan con las condiciones requeridas, fortaleciendo la seguridad financiera a largo plazo. Eh, Recordemos que antes de continuar con la siguiente presentación, la edad mínima para jubilarse por vejez en nuestro país es los hombres 60 años y mujeres 55 años. Pero también existe otro requisito y es que tienen que contar con un mínimo de cotización exigido de 25 años. Estos puede ser que los laboró de manera continua o existió algún periodo en el que no laboró y no le retuvieron, entonces hablamos que también cuentan los periodos discontinuos, ¿verdad? Así es que esa situación es muy importante. Y ahora sí vamos a continuar con la siguiente presentación. Obligaciones del empleador. Los empleadores están obligados a afiliar a sus empleados al IS y AFP, así como a realizar las cotizaciones correspondientes. El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones legales y económicas. Es un delito realmente apropiarse de retenciones, ¿verdad? Si el empleado pues va y denuncia en el IS o en AFP, ellos siguen procedimientos administrativos, pero también puede entrar la fiscalía, ¿verdad? Porque son retenciones. Entonces son delitos que pueden convertirse, ¿verdad? O darle un seguimiento ya en términos judiciales, en términos penales. Obligaciones del empleado. Los empleados tienen el deber de contribuir a los fondos del IS y AFP, perdón, a través de sus salarios. Además, deben estar informados sobre sus derechos y beneficios, asegurando así una protección adecuada. Informarse es necesario, ya que tienen que saber sobre qué valor o sobre qué remuneraciones se les realizarán las retenciones, ¿verdad? Y a su vez, pues también las personas que estén elaborando planillas y estén encargadas del personal deben informarse para no realizar retenciones indebidas.
Entonces, como son obligaciones, ninguna de las dos partes puede decir o decidir no realizarlas, ¿verdad? Veamos, cálculo de cotizaciones. El base de cotización es el salario mensual bruto que se utiliza para determinar las cotizaciones. Esta base incluye bonificaciones y demás ingresos que constituye la remuneración del trabajador. Y es por eso que es importante revisar qué establece el Código de Trabajo para indicar cuáles son aquellas remuneraciones que se consideran integrantes o parte del salario, ya que cuando nosotros vamos a revisar la parte de las planillas de IS y de AFP, nos indican que vamos a incluir las bonificaciones, ¿verdad? En cambio, el Código de Trabajo hace una distinción y ya la vamos a conocer en este momento. Antes de saber qué se considera parte del salario, veamos qué nos dice sobre el salario. Salario es la retribución en dinero que el patrono está obligado a pagar al trabajador por los servicios que le presta en virtud de un contrato de trabajo. Recordemos que un contrato puede ser verbal o puede ser escrito, es decir, lo que se estableció al momento de contratar a este empleado, pues es lo que va a pesar, ¿verdad? Para poder estar haciendo estos cálculos. ¿Qué vamos a considerar integrante del salario? Todo lo que recibe el trabajador en dinero y que implique retribución de servicios, cualquiera que sea la forma o denominación que se adopte. Es decir, nosotros podríamos disfrazar el salario con otro término. Sin embargo, nos está diciendo, ¿verdad?, que cualquiera que sea la forma o denominación que se adopte, siempre que se trate de un salario o una retribución por un esfuerzo, ¿verdad?, por un servicio que está prestando, entonces se considera integrante del salario. ¿Cómo qué? Nos dice sobresueldos, bonificaciones habituales y remuneraciones del trabajo extraordinario. Entendemos entonces que son sobresueldos aquellos que realizan una jornada adicional y que se les da pues una cantidad adicional por ese tiempo que están bajo la disposición del patrono. No son horas extras, sino que ya se conoce cuál es el valor que se le va a remunerar. Es muy común verlo, por ejemplo, en el sector público, en el Ministerio de Educación, en el que el empleado o en este caso, el profesor recibe su sueldo, ¿verdad? Por el turno de la mañana y en la tarde pues le dan un sobresueldo, ¿verdad? Aunque recordemos que a ellos pues no se les aplica lo que establece el Seguro Social o el Código de Trabajo, sin embargo pues para que comprendamos el concepto de sobresueldos. Luego tenemos bonificaciones habituales. En este caso, algo habitual es algo que usted ya conoce. Usted ya sabe en qué periodos lo va a recibir y por tanto se considera pues integrante del salario. Y también en remuneración de trabajo en horas extras se considera integrante del salario. ¿Qué no vamos a incluir? No vamos a incluir, voy a regresar, em, gratificaciones o bonificaciones que no sean habituales. Es decir, ¿cómo las distinguimos? Nos dice el mismo Código de Trabajo que aquello que no, usted no conozca, no está en el contrato de trabajo, no le dijeron tampoco que lo va a recibir, sino que por mera liberalidad, menciona, el patrono decidió entregárselo, ¿verdad? Puede ser, de repente dijo, bueno, este mes me fue muy bien con los ingresos, yo le voy a entregar a usted pues $100 más. Eso no se considera integrante del salario porque usted no lo va a estar recibiendo de manera periódica o habitual como nos menciona. Muy bien, vamos a continuar con las tasas de cotización. En cuanto al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el empleado debe aportar el 3% y el empleador el 7.25%. ¿Para qué sirve esta tasa? La tasa se utiliza para financiar servicios de salud y pensiones del trabajador afiliado. En cuanto a AFP, la tasa de cotización para el empleado es de 7.25%, la del empleador es de 8.75%. Hace un tiempo, ¿verdad?
se hizo esta modificación porque antes era el 7.75, sin embargo, no se subió para el empleado, solamente para el empleador. Esta tasa se destina al ahorro para pensiones y beneficios de jubilación. Veamos ejercicios de aplicación para las retenciones de IS. Un trabajador tiene un salario mensual de 408.80, que es el salario mínimo que tenemos actualmente en nuestro país. La tasa de cotización del IS es del 3% para el empleado. ¿Cuáles son los pasos que debemos realizar? En primer lugar, calculemos la contribución al IS que debe pagar el empleado. Y determinemos el salario líquido que le quedará al trabajador después de descontar su contribución del IS. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener como primera parte calcular la contribución. ¿Cómo calculamos esa contribución? Observamos acá en esta parte que nos dice contribución IS, el cálculo o descripción, 408.80 por 0.3, que es el 3%, y nos da un valor de 12.26. El salario líquido que va a recibir el empleado serían los 408.80 que tenemos acá, menos la retención de 12.26. Y el salario líquido que va a recibir es de 396.54. Recordemos que no hemos terminado, ¿verdad? Tenemos todavía pendiente pues realizar el cálculo de AFP, pero de esa manera nosotros podemos identificar cuánto le queda, cuánto va a recibir el empleado después de retenerle el 3% de IS. Vamos a continuar con el ejercicio de aplicación de AFP. Un trabajador tiene un salario mensual de 408.80, la tasa de cotización es del 7.25% para este empleado y nos dice que realicemos los siguientes pasos. De igual manera, calculamos la contribución al AFP que debe pagar el empleado y por último determinamos el salario líquido que le quedará al trabajador después de descontar su contribución a AFP. Dentro de los datos iniciales nos dice que el salario mensual es 408.80, que ya decíamos hace un momento que es el salario mínimo actual vigente. Y tenemos la tasa de cotización de AFP para el empleado, que es el 7.25%, que equivale al 0.0725. La contribución sería de determinarla de la siguiente manera. Multiplicamos los 408.80 por el 0.0725 y nos da 29.64. El salario líquido sería 408.80 menos 29.638 y nos da un valor de 379.16. Ese es el valor, ese es el salario líquido que estaría recibiendo el empleado. Ejercicio de aplicación IS y AFP. Juan Pérez tiene un salario mensual de $500. Realicemos los siguientes pasos para determinarlo. Primero calculamos la contribución del IS y AFP que debe pagar el empleado. Y por último determinamos el salario líquido que le quedará al trabajador después de descontar su contribución, que en este caso sí es el salario a recibir en este periodo que se está determinando. Datos iniciales. El nombre del empleado es Juan Pérez. Su salario mensual es de $500. La tasa de IS es del 3%, AFP 7.25%. Realicemos los cálculos. La contribución del IS es de 500 por 0.03 y nos da un valor de $15. Luego tenemos AFP, 500 por 0.0725 nos da 36.25. Sumemos los descuentos. IS y AFP, que serían $15 más 36.25, nos da un total de 51.25. Esa es la retención que representa el valor que no va a recibir el empleado, sino que se traslada al Seguro Social y AFP para pues que contribuyan, ¿verdad?, a su retención y pues lo que le asegura el servicio de salud y la previsión también.
Entonces ahora lo que debemos hacer es restarle a los $500 los $51.25 y nos da un salario líquido que recibirá el empleado Juan Pérez de 448.75. Veamos la importancia de la previsión. La previsión social a través del ICFP ofrece seguridad financiera y salud a los trabajadores. Estas herramientas son fundamentales para mitigar riesgos, garantizando estabilidad ante eventualidades como enfermedades o desempleo. Esa es la importancia, ¿verdad? Radica pues en disminuir el riesgo que corre una persona para poder cubrir sus servicios médicos, ¿verdad? Que en algún momento pues pueda necesitar él, en el caso de Seguro Social, y sus familiares, ¿verdad? Y en el caso pues de la AFP, cuando ya estemos hablando pues de las pensiones. Hablemos del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que en este caso recae o se aplica sobre la renta e ingresos obtenidos por individuos y empresas. Se dice que el impuesto sobre la renta recae sobre la riqueza, recae pues sobre aquellos ingresos que obtienen las personas. En este caso, personas tanto naturales como personas jurídicas. En este caso lo vamos a aplicar para los asalariados. Este impuesto varía según las tarifas establecidas anualmente por la ley fiscal, lo que permite al Estado recaudar fondos para sus actividades. Recordemos que la ley de impuestos sobre la renta no es reformada, ¿verdad? Constantemente, sin embargo, sí han habido reformas últimamente. Cuando se dio el incremento del salario mínimo, también se actualizaron las tablas, ¿verdad? Pues para poder modificar los primeros tramos. Importancia del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es crucial para financiar los gastos públicos como educación, salud e infraestructura. Además, contribuye a una distribución más equitativa de la riqueza en el país, al gravar más fuertemente a los que más ingresos generan. Como les mencionaba hace un momento, se considera que es sobre la riqueza, ¿verdad? Entre más se vende, entre más ganancias se tiene, entre más salario se obtiene, entonces el impuesto es mayor. Y recordemos que la recaudación tributaria a través de los impuestos es la fuente principal que tiene cualquier estado, no solamente el estado salvadoreño. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que todos los obligados puedan pagar a tiempo su impuesto sobre la renta. Recordemos que actualmente tenemos una amnistía, ¿verdad? Que aplica pues para todas aquellas personas que tengan omisiones o tengan también declaraciones pues presentadas de manera errónea en la que están pagando el impuesto si existiese y pero no están pagando la multa e interés, ¿verdad? Para aquellas em, declaraciones presentadas antes del mes de julio, es decir, que aplica del periodo tributario junio 2025 hacia atrás. Entonces, esto se hace para que el Estado pueda recaudar por lo menos el impuesto, ¿verdad? Y pues existe la dispensa, ¿verdad? De la multa y de los intereses. Así es que es importante también investigar al respecto para que todos los contribuyentes pues estén en orden con sus declaraciones e informes tributarios, ¿verdad? Fórmula del cálculo. La fórmula general para calcular el impuesto sobre la renta se basa en los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas y la aplicación de la tasa correspondiente, y esto se traduce en, podemos tener entonces esta formulita en la que decimos impuesto sobre la renta es igual a los ingresos menos las deducciones y luego multiplicamos por la tasa impositiva. Ya veremos un ejercicio de aplicación, pero antes veamos cuáles son los beneficios del impuesto sobre la renta.
Como lo mencionábamos hace un momento, proporciona ingresos significativos al Estado que se utilizan para financiar servicios públicos esenciales como educación, salud y seguridad. Estos ingresos son fundamentales para mantener la infraestructura y funcionamiento del gobierno. Recordemos que como ciudadanos tenemos derechos y esos derechos tienen que ser eh, satisfechos, ¿verdad? A través del Estado. Entonces es importante, ¿verdad? Que a través de los tributos se logre ese propósito y no acudir pues a otro tipo de financiamiento, ¿verdad? Ya que debe de ser a través de los tributos recaudados. El impuesto sobre la renta ayuda en la redistribución de la riqueza en la sociedad, al gravar más a aquellos con mayores ingresos y permitir que los recursos se dirijan a los sectores más vulnerables. Esta medida busca reducir las desigualdades económicas. Como les decía hace un momento, existió la modificación, ¿verdad? O la reforma pues en las tablas, justo para eso, para no tener que dejar grabado, ¿verdad? El salario mínimo o, o aquellos, ¿verdad?, que se están acercando al tramo que se tenía anteriormente. Entonces, se hizo esa modificación ya que uno de los principios tributarios, pues, es la proporcionalidad. Entonces, es importante, ¿verdad?, que siempre se busque gravar lo menos posible, pues, a los contribuyentes o a los obligados. Veamos el cálculo de retención de impuestos sobre la renta para personas naturales. Roberto Girón es un empleado con un salario mensual bruto de $900. Primero debemos calcular su retención de impuestos sobre la renta utilizando la tabla de retención, considerando los descuentos previos por IS 3% y AFP 7.25%. Siempre tenemos que estar atentos porque si existen modificaciones, ¿verdad? En la tabla se hace a través de decretos. Esos decretos son los que permanecen vigentes. El segundo paso nos dice determinemos los salarios líquidos finales después de todos los descuentos. ¿Cómo vamos a leer esta tabla? Esta tabla está compuesta por 4 tramos y luego nos vamos a trasladar a la última parte y nos dice que le vamos a aplicar a lo que exceda de 550 el 10%. Y que le vamos a sumar la cuota fija de 17.67. ¿Pero a quiénes? Aquellos que después de descontarles el 3% de IS y el 7.25 de AFP estén en el segundo tramo, entre 550 con un centavo y 895.24. El primer tramo nos dice que está sin retención. Alguien que tenga desde un centavo de vengado hasta 550 no es sujeto en este caso pues a la retención, nos dice que es sin retención. Y así lo vamos a analizar para cada uno de los siguientes tramos. Por ejemplo, en el que sigue, en el número 3, si alguien tiene un salario, ¿verdad?, devengado, ya reteniendo la ICA-FP de 895.25 hasta 2038.10, a lo que exceda de 895.24 le vamos a aplicar el 20% y vamos a sumarle una cuota fija de $60. Muy bien, vamos a continuar entonces en este caso con este cálculo de retención de impuestos sobre la renta para una persona natural, que en este caso pues es un empleado, ¿verdad? De igual manera, existe una tabla de impuestos sobre la renta para personas naturales que realizan actividades económicas y la forma de calcularlo es la misma, pero la tabla es diferente. Esa es la tabla que aparece en el artículo 37 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y pues que prácticamente tiene la misma mecánica de aplicación, ¿verdad? Veamos. Nos dice en este caso, datos iniciales. Nombre del empleado, Roberto Girón. Su salario bruto mensual, $900, es decir, su salario completo. Luego la tasa de IS nos dice que es del 3%, la tasa de AFP es de 7.25%
Y luego determinamos la contribución de IS multiplicando 900 por 0.03 y nos da un valor de $27. Luego la contribución de AFP, que sería 900 por 0.0725 y nos da 65.25. La renta gravable, es decir, el valor que vamos a encontrar en la tabla que acabamos de ver es $900 menos IS menos AFP, que sería pues, en este caso, $900 menos 27 menos 65.25 y nos da un total de 807.75. Para tal efecto, tendríamos que movilizarnos a la tablita y nos dio, veamos, son 807.75. Y lo tenemos entonces en el segundo tramo. El tramo aplicable sería el segundo y tenemos una renta neta de 807.75 y cae en 551,1 centavos y 895.24. Es decir, está entre 550,1 centavos y es menor a 895.24. Entonces la tabla nos dice que a lo que sobrepase de este valor de los 550, le vamos a aplicar el 10% y le vamos a sumar 17.67. Veámoslo ya en la práctica. Sería entonces 807.75 menos $550 nos da un exceso de 257.75. A ese valor que excede, que son 257.75, lo multiplicamos por 0.10 y nos da 25.78. A eso le sumamos la cuota fija de 17.67 y nos da un valor de 43.45. ¿Cómo determinamos el salario líquido? En este caso sería el salario bruto menos IS, menos AFP, menos impuestos sobre la renta. Vamos a restarle entonces a $927, 65.25, 43.45 y nos da un valor a recibir de 764.30. Es importante siempre dejar en las boletas de pago o en las planillas o en los recibos cuál es el monto total de los descuentos, ¿verdad? Para que el empleado sepa cuánto pues está dejando de percibir. En este caso, esos descuentos suman 135.70. Y nos da un salario líquido que va a recibir el empleado Roberto Girón de 764,30 centavos. Esta ha sido toda mi participación. Espero que haya quedado muy claro el tema, ¿verdad? Agradezco nuevamente por la invitación y por la atención que han prestado en esta sesión. Agradecemos sinceramente a la licenciada Rina Eraida Fuentes de Rubio por esta muy interesante ponencia acerca de lo que son las retenciones, IS, AFP e impuestos sobre la renta en El Salvador, por brindar los conceptos generales, cuáles son las leyes que rigen a cada uno de ellos y también por ayudarnos a ver una visión más amplia este tipo de conceptos, no solamente pues considerarlos una obligación, sino como una proyección a futuro que ayudará a lo que es el empleado en su estabilidad cuando pues ya se jubile. También igualmente agradecer a cada uno de nuestros participantes e incentivarles para que sigan pendientes de los videos que publicamos de forma semanal en nuestro canal de YouTube, Primeras Bases Contables, donde conocerá temas importantes y relevantes acerca de lo que es la contabilidad en El Salvador. Buenas tardes para todos y nos vemos en la próxima. Agradecemos grandemente la intervención que tuvimos por parte de la licenciada Rina Eraida Fuentes de Rubio. Ella es docente en la Universidad Gerardo Barrios, nos da clases de hecho, y es excelente en su trabajo. Así que muchísimas gracias y nada más para concluir este video queremos enfatizar en este sentido que las deducciones de las que se han hablado, las retenciones, el IS, AFP y renta, se enfocan más que todo al futuro. Más que todo el IS y el AFP van enfocados al futuro. El IS cubre la salud, por si algún día se enferma, pues ahí tiene su fondito de ahorro. El AFP pues es para cuando nos retiremos de nuestro trabajo, para nuestra jubilación.
y el impuesto sobre la renta busca redistribuir un poco las riquezas, ayudando al desarrollo de las obras sociales como la salud y la educación. Todas son muy importantes, así que esperamos que esta información les ayude mucho en el desempeño de sus labores o para conocimiento general. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Y esto fue tus primeras bases contables. Esperamos que estos videos sean de mucha utilidad para ti. Recuerda, suscríbete y apóyanos. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, cursando la carrera de licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Gerardo Barrios. Agradecemos mucho tu apoyo y atención.